¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, saludos y bendiciones, feliz año para todas y todos ustedes. Sean bienvenidos y sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, Expresión Libre, a través de Canal 11 del Zulia, 2 veces el número 1 y por supuesto Cumbre Televisión, Canal 32 de señal abierta, así como de Bolívar, 104.5 FM, también de nuestro canal de YouTube Expresión Libre TV MCBO y todas nuestras redes sociales, así como en la parrillera de Airtec, así como en las parrilleras de las mejores operadoras de cable de la región zuliana, así como en nuestros streaming www.innovamaracaibo.com, www.canal11delzulia.com, www.cumbretv.com y muy pronto www.expresionlibretv.com. Vamos de una vez, porque es que hoy tenemos el programa especial del consultorio del Felipe y tenemos en línea, vía Zoom o vía Mix o por videollamada, para ser más específico, al doctor Luis Felipe de los Ríos. Él está en Colombia, el consultorio Luis Felipe, y nuestro invitado de hoy es el doctor Edwin Betancourt. Él es cardiólogo intervencionista, uno de los mejores cardiólogos intervencionistas de todos los tiempos aquí en el estado Zulia. Tenemos ese gocho, ese trujillano, con yo lo sé, mija, yo lo sé, calmate. Con ellos dos vamos a estar conversando en la próxima parte. Vamos a hablar de las enfermedades coronarias. Pero ahora vamos con el primer video de la tarde. Este que le da urticaria a Luis Felipe, el opositor, el político, porque aquí Luis Felipe lo ríe el médico y el político. El presidente de los Estados Unidos, el señor anaranjado, llamado Donald Trump de la Santísima Trinidad, con el demonio por dentro, reconoce a Delcy Rodríguez Gómez como presidenta de Venezuela. Allí tienen el primer video de la tarde. Adelante, control. We have our big oil companies going in. They're going to be taking out the oil and selling the oil for a lot of money, and Venezuela is going to get a big part of that money. And the relationship we have right now with Venezuela is, I would say, a 10. And the biggest beneficiary will be the people of Venezuela. On Venezuela, will you be recognizing Delcy Rodriguez's government as the official government of Venezuela? Well, right now we have done that. We're dealing with them, and really, right now they've done a great job. Delcy's done a very, very good job, and the relationship is strong. The oil is coming out, and a lot of money is being paid for oil by other nations, and we're taking care of it. We're refining it, and we're the only one that has the capability to refine it. Right now, the relationship with Venezuela is as good as it could possibly. Bueno, allí dice el presidente Trump, entre otras cosas, que eso ya lo ha dicho. Cuando le preguntan si, lo dijo textualmente, eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando él dice eso, ante una pregunta tan directa como usted, señor presidente, reconoce el gobierno venezolano. Y cuando él dice, en sus propias palabras, que ya eso lo hemos dicho antes, ¿qué está diciendo? Que reconoce al gobierno de Venezuela. Eso tumba la narrativa del fraude electoral, de que Edmundo González es el presidente. Eso sigue dejando como la antena parabólica por fuera y llevando agua y sol parejo a la señora María Machado y a todos esos sujetos que han sido quienes han propiciado invasiones, sanciones y bloqueos para nuestro país. Pero fíjense ustedes que Versión Final, un medio de comunicación zuliano por excelencia, que está bajo la tutela desde España de mi querido amigo, en lo personal, en lo político tengo demasiada diferencia con él, en lo personal es mi amigo y le tengo una gran estima y un gran aprecio al doctor Carlos Alaimo, quien por cierto es el dueño, o era el dueño, no sé si aún sigue siendo, porque sus hijos están al frente de la Sagrada Familia, el Centro Clínico de la Sagrada Familia, uno de los más respetables de la región. Publicó, a raíz de estas declaraciones de hoy de Donald Trump, lo que supuestamente dijo
o según ellos lo que dijo el secretario de Energía que estuvo aquí en Venezuela, el señor Chris Wright, dijo, y lo entrecomillan en el titular, no reconocemos al gobierno venezolano. Pero yo le hago una pregunta, porque es que tristemente, cuando usted agarra un medio de comunicación y lo convierte en un medio propagandístico de un sector político, usted tristemente hace que ese medio pierda credibilidad. Y eso está ocurriendo con Versión Final en el estado Zulia y en el país. Yo tengo una posición política muy clara, muy, pero muy clara, y ustedes lo saben, pero yo los respeto. Yo, cuando el gobierno se equivoca y los errores que han cometido, yo lo digo. Eso me cuesta, ¿oyó? Me cuesta que no me tomen en cuenta en algunas instituciones del gobierno, por ejemplo, para ayudarme con la publicidad en este programa, que no me toman en cuenta para algunas cosas, porque les soy incómodo a los corruptos, a los delincuentes, estén donde estén. Y como yo no tengo pepitas en la lengua, así como se lo digo a Carlos Alaimo, se lo digo a los chavistas, a mis camaradas. Porque es que el presidente Chávez, en paz descanse, habló de irreverencia y lealtad. Y yo soy leal a mis principios políticos, pero soy irreverente ante las vagabunderías, estén donde estén, sean del gobierno o sean de la oposición. Igual con los medios de comunicación. Este es un programa de comunicación, este es una ventana abierta para cualquiera. Aquí hay gente que me llama y me insulta, me escribe, me insulta, me sacan a mi mamá que en paz descanse, que no tiene que ver cómo yo actúe o como yo actúo en mi vida. Sin embargo, yo respeto a todo mundo. Pero, cuando se utiliza un medio de comunicación solo para colocar o manipular, que es el caso de Versión Final, y lo digo con nombre y apellido, pues yo tengo que decirlo. Y lo que está haciendo Versión Final con esto es manipular. Por ahí acabo de ver una señora que dice ser periodista, que habla de la dolarización del país. Y dice que es inconstitucional hablar de la dolarización del país. Eso no es verdad. Usted puede hablar de lo que usted quiera, mientras usted respete la libertad de expresión, siempre y cuando usted asuma las responsabilidades. No es violatorio de la Constitución hablar de la dolarización. Violatorio de la Constitución sería que el gobierno, por un decreto, dolarizara la economía. ¿Por qué? Porque tiene que irse a un referéndum para modificar el artículo 325, 326, no recuerdo, de la Constitución, que establece como moneda oficial del país el bolívar. Y si quieren dolarizar la economía, es decir, permitir, la hay de facto, esa es una cosa muy distinta, el gobierno lo permitió de facto, pero legalmente la moneda oficial en Venezuela es el bolívar. Entonces, de manera tal, de forma tal, que no hay violación cuando usted habla de la dolarización. Hay violación por parte del gobierno si el gobierno decretara, sin modificar la Constitución, la dolarización de la economía y la circulación libre del dólar, o recibir como moneda oficial, porque la moneda oficial es el bolívar. Esa es la verdad. Entonces, dicen media mentiras y medias verdades. Y esto de Versión Final, es cierto que a lo mejor el secretario de Energía de Estados Unidos dice eso, pero ¿por qué lo publican en este preciso momento? Por lo que dijo Trump, por lo que dijo Donald Trump hace un rato, cuando reconoció al gobierno de Delcy Rodríguez como gobierno oficial y deja por fuera del juego a su pupila, a la pupila que Carlos Alaimo ama, como amó Carlos Alaimo a Juan Guaidó. Yo recuerdo que Carlos llegó a mi radio, a Eclipse, a una entrevista con mi querido hermano Rupilio González, y me dijo, Maduro se tiene que ir porque tenemos un presidente interino. ¿Y ahora qué dice de Guaidó?
ha tenido que recoger la lengua. Eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Entonces, así son las cosas y así debemos analizarlo políticamente las situaciones. Ustedes aquí pueden escribir al 0412-774-5003 lo que ustedes quieran. Se me identifican con nombre y apellido y con respeto. Ahora, les repito una vez más lo que le he dicho a algunos que me han insultado. Yo me llamo Gerardo de Jesús, pero no soy Jesús de Nazareno para poner la otra mejilla. Continuamos, amigos, en Expresión Libre a través del Canal 11 del Zulia, 2 veces número 1, y por supuesto de Cumbre Televisión, Canal 32, y de Bolívar, 104.5 FM, de todas nuestras plataformas digitales, de nuestros streaming, de nuestros canales en las cableras y por supuesto en la app AirTex. Tenemos con nosotros a Luis Felipe de los Ríos, el doctor Luis Felipe de los Ríos, porque hoy es el día del consultorio de Luis Felipe. Y nuestro invitado, muy especial, una persona que goza de mi más alta estima y respeto y consideración, porque además es mi cardiólogo, chico. Fue el hombre que me hizo el cateterismo el año pasado y me tiene como un carajito, porque ando como un campeón. Parezco un muchachito los brincos que pego. Me refiero al doctor Edwin Betancourt. Él es cardiólogo intervencionista y director general de nuestro aliado comercial, el Centro Cardiovascular del Zulia. Le doy las buenas tardes a los dos, uno en Colombia y el otro en el municipio sur. Adelante, hermanos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia, a todo Maracaibo, el estado Zulia. Y para nosotros un verdadero placer contar con la presencia de tan distinguido cardiólogo, miembro de un grupo de selectos cardiólogos del estado Zulia. Ya es maracucho, ya es nuestro. Y de verdad que, doctor, para nosotros un verdadero placer contar con su presencia y es un honor de verdad vestirnos de gala con la presencia de su profesionalidad, de su trayectoria y sobre todo de lo que usted representa tan importante como es la especialidad más importante que hay en estos momentos como causa de muerte mundial, que yo creo que es la primera y usted y yo lo conversamos. Bienvenido. Bueno, te digo que... Muy buenas tardes, en verdad, gracias. El honor es para mí. Saludo a toda la audiencia y en verdad, Luis Felipe y Gerardo, es un placer estar en el consultorio. El doctor Luis Felipe, el doctor Betancourt y yo tenemos hace mucho tiempo la cédula maracucha, la cédula zuliana, porque venimos de los Andes, pero ya estamos más que nacionalizados y demás, para que lo sepáis. No, mijo, pero si ya vos tenés hasta el posgrado de maracucho, yo no tenéis problema por ahí. Bueno, el tema de hoy es las enfermedades coronarias. Correcto. Vamos a arrancar por allí y preguntarle a nuestro invitado, el doctor Betancourt, qué son las enfermedades coronarias. Un pequeño permisito para entrarle. Recordemos que dentro de las enfermedades coronarias también tiene mucha influencia la situación del país. De manera muy concreta te voy a informar lo siguiente. En cuanto a lo que tú mencionaste y con el permiso de nuestro colega, es muy rápido. Lo que mencionó el presidente Trump no fue reconocer el gobierno de... ¡Te picó el gusanillo! De Delcy Rodríguez. No, lo que dijo claro fue, inclusive, yo lo escuché porque lo escuché en inglés y creo que hubo un problema de traducción ahí. Creo que deben ser los deseos de todo aquel que tiene un alma chavista que quiere que las cosas sean así, pero no es. Lo que se planteó fue lo siguiente. ¡Le picó el gusanillo! Él presenta esta situación. Dice que le va extraordinariamente bien, está manejando todos los elementos de gobierno muy bien con Delcy Rodríguez y con su representante. Y que el petróleo va a comenzar a fluir, lo que va a permitir grandes cantidades de dinero para entrar al país que servirán para mejorar las condiciones de los venezolanos. Aquí por cuestiones de salud, cuando te aquí discutimos el tema político. Enfermedades coronarias, pero eso tiene que ver con las influencias del corazón de todo el mundo, porque todo el mundo se va a volver loco y desesperado por la situación. Así que, doctor, bienvenido. Y te tengo una perla por ahí con lo de la situación de la moneda. Enfermedades coronarias. Bueno, adelante, mi doctor. Arrancamos, sí, señor. En verdad, es una enfermedad bastante relevante
es muy importante y se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte desde hace ya más de 20 años. Entonces, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, englobamos unas patologías que afectan no solo al corazón, sino que a las arterias del cerebro y a las arterias periféricas. Pero de esas tres patologías, pues las enfermedades coronarias forman el 50% de la mortalidad total de las muertes cardiovasculares. Entonces son absolutamente importantes saber de qué se trata cuando nosotros hablamos de patología coronaria. El 90% de las patologías coronarias se deben a la ateromatosis o a la ateroesclerosis de la arteria coronaria, que no es más que el acúmulo de colesterol en las placas, en la pared de la arteria, y ese acúmulo de colesterol y procesos inflamatorios crónicos conllevan a complicaciones frecuentes como son la angina y como es el infarto agudo al miocardio. Entonces tenemos un espectro de enfermedades o de patologías que conducen a la muerte y que debemos saber identificar, saber cuáles son sus factores de riesgo y saber, por supuesto, cómo diagnosticarlas para poder llegar a un tratamiento adecuado. Correcto. Doctor, una pregunta muy importante, porque esto es lo que tiene que saber la gente. Yo, como estuvimos hablando entre telones, hablamos acerca de una publicación que yo hice recientemente con las primeras causas de muerte en Venezuela. ¿Ok? Con la mala información que tenemos recabada en los centros públicos y también en las privadas, lógicamente no estamos de acuerdo con que las enfermedades cardiovasculares sean la segunda o la tercera causa. Para mi concepto, que yo coincido con usted y que usted nos puede ampliar la información, consideramos que es la primera causa en Venezuela y también en el mundo. Si hablamos a nivel global, sigue siendo la primera causa, y lo repito, desde hace más de 20 años. ¿Okay? Allí, por sectorizarlo, y hablamos más regional en Latinoamérica, persiste ese número o ese sitial de las enfermedades cardiovasculares. Y entre ellas, pues por supuesto, el tema de hoy. Entonces, es sumamente importante que la colectividad sepa que los factores de riesgo principales para sufrir estas enfermedades son un conjunto de factores que pueden ser modificables y que nosotros a través de un pequeño cambio del estilo de vida podemos salvar vidas. ¿Ok? Entonces, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que consumen tabaco o cigarrillo, con el consumo de alcohol, lo que hablábamos hace poco, el estrés desmedido, y lo estás ahorita mencionando con la situación que estamos viviendo el día a día. Correcto. El estrés es muy importante como detonante no solo de la enfermedad, sino que de la complicación. Entonces, el control inadecuado del colesterol y, por supuesto, en los últimos tiempos ha entrado un factor que es el factor ambiental. La contaminación ambiental también influye en la presencia o la aparición de este tipo de patologías. Sí, eso es muy importante. ¿Qué aspecto en especial que llama mucho la atención eso en cuanto al factor ambiental? ¿Cuál específicamente han podido determinar ustedes o poder señalar? La polución, tanto del ambiente, cuando hablamos de smog como tal, la contaminación, correcto, pero también no solo del aire ambiente, sino que también a nivel de ruido. ¿Ok? Entonces, la contaminación de ruido te lleva a generar contaminación sónica.
La sónica de la que hablamos hace correcto. mucho. Mira, te genera estrés y el estrés, por supuesto, con su liberación de colesterol de forma saliendo crónica, perfecto. elevan los niveles de presión arterial y por ende conllevan a disfunción endotelial, acúmulo de placa y por supuesto a la final a detonar la complicación, en este caso más grave, que es un infarto agudo al miocardio. Ok. Bueno, tenemos que ir a cumplir compromisos comerciales para luego venir al próximo corte, pero en una oportunidad conversando contigo, Edwin, me decías que, o hay quienes dicen que el corazón avisa, ¿no? Y en la próxima parte quisiera tocar, porque es el próximo segmento ya para despedir el programa, la sintomatología que genera esas enfermedades coronarias, porque es importante que la gente esté en aviso para cuando esté Que puedan buscar ayuda. correctamente. Entonces en la próxima parte vamos a tocar ese tema. Continuamos, amigos, con este programa tan interesante, pero tan interesante, que tenemos con dos galenos, con dos importantes hermanos de la vida, como son el doctor Edwin Betancourt y el doctor Luis Felipe Los Ríos. Estamos en el segmento El Consultorio de Luis Felipe, acá en Expresión Libre a través del canal 11, 2 veces el número 1, del canal 32, Cumbre Televisión, y de Bolívar 104.5 FM. Dejé al aire, doctor Betancourt, dejé al aire la sintomatología, porque dicen que el corazón avisa. Adelante. Mira, Gerardo, efectivamente es muy importante hablar de los síntomas y cómo identificar la enfermedad. Pero esta enfermedad tiene algo particular, ¿no? Aunque tiene un síntoma cardinal que se presenta en la mayoría de los pacientes, como es el dolor torácico, la angina es el síntoma cardinal, seguido por el cansancio o lo que nosotros llamamos disnea, falta de aire. Permiso, doctor. Cuando se habla de angina, ¿se refiere en términos coloquiales a un dolorcito? A dolor torácico que tiene unas características, un dolor opresivo, como si tuvieses un bloque en el pecho, ¿ok? Bloque en el pecho, dolor que aparece casi siempre con el esfuerzo y que dura más de 20 minutos, perdón. Entonces, si hablamos de infarto como tal, pero si hablamos de angina, pues puede durar menos, puede calmar con algunos medicamentos como son los nitratos o vasodilatadores. Correcto. Entonces, ese sería el síntoma cardinal, pero esta enfermedad es tan compleja que nos presenta un abanico absoluto de posibilidades, donde hay pacientes que no presentan ningún síntoma y cuando debutan con una complicación. ¿Cuál complicación? La complicación puede ir desde un infarto agudo al miocardio, como debutar con una muerte súbita, un ataque a arritmia secundaria a isquemia del músculo cardíaco. Entonces, el paciente no se conocía hipertenso ni diabético, ni nunca tenía un dolor. No tenía antecedentes de ningún tipo. No tenía nada, paciente absolutamente sano y debuta con la complicación. Eso se ve predominantemente en pacientes jóvenes, menores de 50 años. Ya bueno, permiso. Precisamente aquí aparece la señora María Rosa Machado, atención 3013, en YouTube. Dice, doctor, mi hijo nunca sufrió de colesterol ni presión arterial y de pronto sufrió un infarto donde se le dañaron 2 arterias, que es lo que le informa. Tiene que ver con lo que usted está diciendo. Eso es correcto, es lo que acabamos de mencionar. Entonces, muchos pacientes, sobre todo de menor edad, en la década de los 30, 40, que son menos, pero se presentan de esta forma. Entonces, ya cuando hablamos de décadas superiores, de 60, 70, es más característico un dolor que aparece con el esfuerzo y que, bueno, sencillamente el paciente se limita, hace el esfuerzo, aparece el dolor, deja de hacer la actividad, se calma y sigue su vida. Entonces, ahora, Edwin, ¿qué factores producen
ese tipo de sintomatología, esa enfermedad coronaria. Por ejemplo, el sedentarismo, el tabaquismo, todas esas cosas generan, provocan, aceleran el proceso. Es absolutamente multifactorial. Hay una porción de factores que son, ¿cómo te digo? Predisponentes. Que son prevenibles, ¿no? Como son, o controlables en este caso, como son la presencia del hábito tabáquico, el sedentarismo, la obesidad, ¿no? Son modificables, llamamos nosotros, porque al incidir en ellos nosotros podemos cambiar el curso natural de la enfermedad. Entonces, permiso. Si el paciente, o sea, si existe una historia familiar donde el padre, el abuelo o alguien ha tenido enfermedad cardiovascular, ¿tiene más probabilidades de presentar esa situación? Absolutamente. Entonces, como te venía diciendo, hay factores modificables, pero también hay factores que no son modificables, como qué, como el sexo, como la carga hereditaria, porque aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad coronaria, sobre todo muertes a temprana edad, entonces definitivamente van a tener una mayor posibilidad o una mayor probabilidad o un mayor riesgo de sufrir dicha enfermedad. Mira, yo conocí una familia en la costa oriental del lago de 6 hermanos y los 6 murieron de infarto antes de los 60 años. Increíble. Sí, también hay enfermedades que están bien establecidas, como la hipercolesterolemia familiar, que te lleva a sufrir ateromatosis muy prematura. Te estoy hablando ateromatosis que se presentan a los 25 años, 28 años. Yo he tenido pacientes de 28 años que he tenido que hacerle cateterismo porque pero imagínate. Debutan. Entonces tú dices, cónchale, 28 años, no es lo que se espera, pero existe. ¿Ok? Claro. Ahora, ¿cuáles son, para despedirlos, porque tenemos algunos mensajes y también mensajes, sí. ¿Cuáles son las herramientas que debemos utilizar o que ustedes utilizan para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades coronarias? Bueno, herramientas hay muchas, desde las indicaciones de la modificación del estilo de vida, como abandonar el hábito tabáquico, como hacer actividad física, como perder peso, pero también en la identificación de los otros factores en el paciente. La gran mayoría de los pacientes hipertensos, más del 50% no saben ni siquiera que son hipertensos. Los diabéticos, cerca del 40% de los diabéticos no saben que son diabéticos. Entonces, definitivamente tenemos que ir no a tratar la complicación, sino que sencillamente identificar la enfermedad o los factores de riesgo antes de que aparezca la complicación. ¿Okay? Entonces, ese sería el llamado, la consulta. Lo que tú estás diciendo, pacientes que tienen antecedentes familiares, pues definitivamente después de los 30 años yo tengo que acudir. La recomendación actual es que pacientes después de los 30 años, cada 5 años, si el estudio inicial es negativo, debe hacerse un chequeo cardiovascular. Correcto. Doctor, entonces, permiso. Una pregunta. Sí, una pregunta que le iba a hacer porque me llama la atención sabiendo que es un problema de salud pública. ¿Considera usted que el sistema de salud venezolano está bien orientado, ha hecho esfuerzos suficientes, o usted considera que hay que cambiarlo, redimensionarlo, hacer algo nuevo para que todo esto que usted está diciendo se pueda lograr? Sí, definitivamente no hay duda de que tenemos grandes carencias a nivel diagnóstico. Él metió el piquete político. A nivel eso es bueno, de tratamiento, de prevención. El tratamiento de estas enfermedades es costoso, es oneroso. Tú puedes abortar, como quien dice, una muerte en un paciente con un infarto agudo al miocardio, pero la indicación es que el paciente se haga un cateterismo con angioplastia e implante de stent en los primeros 90 minutos del evento. Entonces, para ello hay que tener una red organizada, especializada, y que el paciente pueda acceder a dichos procedimientos
Entonces, que no lo hay. Para usted no lo hay. Grandes fallas y grandes deudas con nuestros pacientes. Correcto. Pero ahora, realmente eso no lo hay, no existe. No lo hay. Si ponemos un ejemplo ahorita y hablamos de unidades de hemodinamia, antes, y yo me formé en una unidad de hemodinamia de acá de la ciudad de Maracaibo, como era la del hospital universitario, era gratuita. Eso desapareció. Así es. Actualmente no hay ninguna unidad que sea o que esté con el sistema de salud gratuito. Todas son privadas. Entonces, y la Constitución dice que la salud debe ser gratuita, que es lo peor de todo. Pues bueno, sí, pero es lo que hay, es lo que tenemos, lamentablemente. Ahí le doy la razón a Luis Felipe y al doctor Betancourt. Yo recuerdo en el 2011, creo que tú estabas, 2009, 10, 11, por allí, en el universitario. A mí me hicieron un cateterismo allí, a lo mejor tú participaste, Edwin, en ese y no lo recordamos, pero yo me hice un cateterismo gratuito en el hospital universitario. Era mi esposa la subdirectora del hospital, ¿no? La doctora Carmen Pérez. Pero fíjense ustedes hablaron, ya para despedir, de lo costoso que es la medicina cardiovascular. Aquí me escribe el señor Luis Pirela, que dice que su hijo está en el último año de medicina y le están exigiendo 2 guías que cuestan $50 cada una. ¿Cómo les salió a ustedes la carrera? Costosísima. Les pregunto, ¿no? Para darle respuesta al señor Luis Pirela. Mira, sin palabras, sencillamente son otros tiempos y, ojo, a eso hay que meterle el ojo también. ¿Okay? Sí, son definitivamente otros tiempos. De mi parte, yo puedo decir, estudié en Mérida, soy egresado de ULA y le decíamos mamá ULA porque en verdad en ese punto lo había todo. Podíamos acceder a muchas cosas y con un costo muy menor, mucho menor. Mucho menor, sí. Permiso, Gerardo, no sé si hay otras preguntas, yo tengo unas por aquí por YouTube. Adelante. Gracias, Gerardo. Doctor Gabriel Gutiérrez, ahora los chavistas están felices porque Trump los reconoce. Bueno, eso es una cuestión política. Veamos la parte de... el doctor. Aquí manda el pueblo y el pueblo dice que María Corina Machado, MP Contabilidad. Joander de Jesús Franco Flores. El doctor Edwin Betancourt, doctor excelente cardiólogo, es el cardiólogo que operó a mi esposa. Excelentes manos, definitivamente lo es, y excelente doctor. Dios lo bendiga. Le manda a decir. Me lanza un poquito de flores a mí, pero no las voy a decir. El señor Joander también dice, el otro dice, mi esposa también fue operada con un cateterismo por el doctor Betancourt también, una colocación de stent. Se lo colocaron 2 y de hace 8 meses se mantiene en excelentes condiciones. A ver, están hablando de qué pasa con el programa que aparentemente no se ve en Windows, pero Gerardo, no sé si tiene otra. Después lo vemos. Quiero agradecerle a ambos, a Luis Felipe allá en Colombia, al doctor Edwin Betancourt desde el Centro Cardiovascular del Zulia, un centro por demás extraordinario. Si usted necesita un cardiólogo, un internista, un médico, cualquiera de las especialidades, todas las va a conseguir en el Centro Cardiovascular de Zulia. Quiero agradecerle al doctor Edwin Betancourt la participación al programa. A ti, Luis Felipe, venite rápido para que empecemos a tocar lo político y hablemos del dólar, hablemos de todas esas cosas que están pendientes. Cuando llegue María Corina, que se monte para que empiece a cambiar todo esto. Bueno, entonces no te vengáis porque no se va a montar. Quédate allá. Bueno, gracias, se va a montar, hermano. El pueblo así lo va a querer así. Gracias, siempre un placer compartir. Doctor, un verdadero placer. Está invitado para los próximos programas porque son muchos los que tenemos. Claro, hay mucha tela que cortar en el área cardiovascular y en el área del tema de las coronarias y todo lo que tiene que ver con el corazón, y una de las referencias en el Zulia y en el país de este tipo de sintomatología y de este tipo de enfermedades es el doctor Edwin Betancourt. Amén. Muchas gracias por estar allí. Estamos pendientes, Dios lo bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, dicho esto, amigos, tenemos que despedir el programa, pero todavía tengo información que darles. Y una de esas, que todavía tenemos tiempo, es el gatillo del pueblo. Juan Palencia estuvo monitoreando
el kilómetro 4, es decir, el famoso 4 como lo conocemos, allá en el municipio sur, y palpando, conversando con el pueblo, con la gente del pueblo, sobre los pasajes y el abuso de los conductores, de muchos de ellos, en materia de cobro del pasaje. Adelante, control, con el gatillo del pueblo. El gatillo del pueblo, en cada calle, en cada comunidad. Hoy nos encontramos en el municipio de San Francisco, en el kilómetro 4, lugar de frecuencia en salida y llegada del transporte público, y conoceremos la opinión de empleados del sector público sobre el actual precio del pasaje. Mi nombre es Noeli Ruiz. Bueno, el pasaje actualmente lo cobran en 150 bolívares, pero los piratas lo cobran en 200 bolívares. Entonces hay que poner mano dura con los piratas, porque están cobrando un precio más excesivo de lo normal. 150 bolívares es el que está estipulado desde diciembre, pero hoy en día la gente cobra lo que quiere. Candelaria Navarro. ¿Cuál es su opinión sobre el precio del pasaje Está actualmente? muy caro, demasiado caro. Para lo corto que es de ahí. ¿A usted se le dificulta? Sí, porque somos docentes. Claro. ¿En cuánto está el precio del pasaje? 150. ¿Y utiliza el transporte público todos los días? Ir y venir. Y cobramos a veces. Más o menos lo que nos están pagando en el bono, un poquito. Pero en sí, en realidad, lo que nosotros cobramos no nos da la base. Para pagar el pasaje. Al no respetar el precio del pasaje establecido, se dificulta la movilidad diaria, afectando mayoritariamente a los empleados del sector público, puesto que sus ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos necesarios. Reportó Juan Palencia para Expresión Libre, en el Gatillo del Pueblo, la voz de los que no tienen voz, Canal 11. El gatillo del pueblo, en cada calle, en cada comunidad. Gracias al colega Juan Palencia, al periodista Juan Palencia, por ese reportaje. Tenemos mucha información del gobernador del estado, de la marcha de la juventud, del Partido Socialista Unido de la Gente de la Revolución ayer y todo el polo patriótico y varias cosas, pero el consultorio de Felipe es muy importante y también vamos a tener un consultorio jurídico, para que lo sepan. Estamos trabajando en eso porque traemos muchas sorpresas. Al amigo Carlos Pirona, que preguntó, y tiene razón, este mensaje lamentablemente lo voy leyendo, aunque me lo envió hoy, y él habla de la seguridad ciudadana en relación a los yucpas, chicos. Y es verdad, ¿por qué los yucpas hacen lo que les da la gana ahí en la 1? Yo entiendo que hay unas consideraciones especiales, pero nadie puede estar por encima de la Constitución. Nadie, ninguna. Anda, date una vuelta ahí, Juan, el Gatillo del Pueblo, y tomas una foto ahí, conversa con los yucpas, a ver qué, y tomas unas imágenes allí, conversa con ellos, por qué están ahí, por qué se asentaron allí, para que la gente se entere, y de una buena vez por todas, pues, se pueda tratar de buscarle una solución a este problema. Gracias, Pirona, por esa información. Dice que se cae el programa Expresión Libre más cuando está el doctor Luis Felipe, nos dice la señora Mercedes, que por cierto tiene una cara preciosa esta señora Mercedes, a quien, pero esto debe ser I-A-E-I-O-U. Bueno, nos tenemos que ir, se van con Dios, se regresan el lunes y les recordamos a los que nos quieren, el miércoles, correcto, feliz carnaval, y les recordamos a los que nos quieren y a los que no nos quieren, que es lo más profundo de nuestros corazones, siempre le vamos a desear el doble y hasta el triple de lo que nos desean. Cuídense mucho, feliz tarde, noche para todos. Expresión Libre, donde cada voz encuentra su eco.